Hay una pregunta eterna que muchos creyentes se han hecho a lo largo de la historia: ¿cómo puedo permanecer cerca de Dios? Para algunos, el sentimiento de la presencia de Dios es constante, mientras que para otros parece desvanecerse y desaparecer, como un susurro distante perdido en el viento. Sin embargo, hay una verdad innegable: que Dios desea cercanía con nosotros, y el camino hacia esa cercanía es más claro de lo que muchos podrían pensar. Pero, ¿cómo mantenemos esta relación divina en medio del caos y las distracciones del mundo? Tomémonos un momento para considerar las vidas de aquellos en la antigüedad que caminaron estrechamente con Dios, figuras como Enoc, Noé y David. Sus historias son más que simples relatos históricos, son modelos para nosotros hoy. Sus vidas revelan secretos, simples pero profundos, que pueden ayudarnos a permanecer unidos a Dios, incluso en los tiempos más turbulentos. La esencia de la oración reside en su sencillez, pero dentro de esta sencillez se revela un poder profundo y transformador. Esto no es simplemente un acto de hablar, sino una invitación sagrada a comunicarse con el Creador. En este tranquilo intercambio no hacen falta grandes palabras ni discursos elocuentes, lo que se requiere es una conexión genuina que busque el corazón. Es este ferviente deseo de estar en la presencia de Dios lo que transforma la oración de una rutina a un encuentro divino. Cuando dedicas tiempo cada día a la oración, abres una puerta, un portal, a la presencia de Dios. Es un acto de obediencia, pero también un acto de anhelo. Un anhelo que, cuando se entrega por completo, alinea tu alma con el corazón de Dios. Al igual que el profeta Daniel, quien, a pesar de sus circunstancias, decidió orar 3 veces al día, buscando la guía y la sabiduría de Dios, nosotros también estamos invitados a entrar en este ritmo sagrado. Daniel, en medio del peligro y la incertidumbre, encontró refugio en la presencia de Dios. Su compromiso inquebrantable con la oración se convirtió en su escudo. Mientras oraba, Dios no solo lo protegió del peligro, sino que también le dio acceso a los misterios divinos que se revelaron en poderosas visiones y sueños. La práctica de la oración, en esencia, abre la puerta a la comprensión de la voluntad de Dios. Cada vez que inclinas la cabeza, estás entrando en un diálogo con el Todopoderoso, y en este diálogo hay una profundización de la confianza. Pero, ¿qué hace que esta conexión sea realmente poderosa? Es el acto de esperar, de escuchar y de confiar en el silencio. Cuando oras, es esencial silenciar el ruido del mundo y abrir tu corazón para escuchar la suave y apacible voz de Dios. Es en los momentos de tranquilidad, la quietud del alma, cuando Dios suele hablar más fuerte. Hay un antiguo misterio que se revela en el silencio de la oración. A menudo, las personas buscan la voz de Dios a través de peticiones fervientes, pero la clave para escucharlo verdaderamente no está en pedir, sino en esperar. Es en el espacio entre tus palabras donde a menudo llega la respuesta de Dios. Este es el ritmo divino, el lenguaje tácito entre el Creador y su creación. Así como el viento se mueve sin ser visto, la presencia de Dios se mueve en la quietud, llamándonos a una relación más profunda con Él. Pero ¿por qué es tan poderosa la oración? En la oración, recordamos nuestra dependencia de Dios. Reconocemos que sin Él no somos nada. Y mientras lo buscamos, algo extraordinario comienza a suceder, nuestros deseos se alinean con los suyos. Nos encontramos transformados, moldeados por su presencia. Así como el alfarero da forma al barro, la oración da forma al corazón, transformando nuestros miedos en fe, nuestras dudas en confianza y nuestra confusión en claridad. Sin embargo, a pesar de la naturaleza profunda de la oración, sigue siendo una práctica que a menudo se les escapa a muchos. Las distracciones de la vida nos alejan y nos dejan solo momentos fugaces para Dios. Pero la verdad es que la oración no es solo un acto para marcar una lista,
es el aliento mismo de nuestra relación con Dios. Cuanto más oramos, más aprendemos a ver con ojos espirituales, a oír con oídos espirituales y a avanzar en la dirección de la perfecta voluntad de Dios. En los momentos tranquilos de oración, Dios siempre está presente, esperando que nos acerquemos. Es aquí donde Él imparte su sabiduría, revelando los misterios del universo y nuestro lugar dentro de él. La oración es la clave para abrir la puerta a la comprensión divina. No es solo un momento personal de consuelo, sino un acto poderoso que cambia los reinos espirituales. A través de él, nos alineamos con los propósitos eternos de Dios, aprovechando su sabiduría y fuerza. La invitación de Dios es clara: ven a su presencia. La belleza de la oración diaria es que no requiere una ocasión especial ni un lugar en particular, puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. El único requisito es un corazón sincero y voluntad de escuchar. Es en estos momentos tranquilos y sagrados que Dios puede hablar más fuerte, guiándonos de maneras que nunca imaginamos. Entonces, al reservar tiempo cada día para la oración, no lo veas como una obligación, sino como una oportunidad para entrar en la presencia de lo divino. Es allí, en la quietud, donde llegan las revelaciones más profundas, donde tu corazón se conecta con el corazón de Dios y donde se revelan los misterios, llevándote a una mayor intimidad con Él. A través de la oración descubres que Dios no está distante, Él está cerca, esperando que lo busques, lo escuches y recibas la sabiduría que Él está tan dispuesto a impartir. La Biblia, más que tinta y papel en sus páginas, contiene en su interior el latido del corazón de Dios mismo. Lejos de ser simplemente un libro de sabiduría antigua o acontecimientos históricos, es un mensaje vivo, que trasciende el tiempo y el espacio, destinado a ser absorbido profundamente en el alma. Dentro de estas páginas sagradas se encuentra la clave para comprender lo divino, el camino hacia la iluminación y el alimento para el corazón cansado. Esta no es simplemente una colección de historias y mandamientos, es la voz de Dios, que resuena a lo largo de los siglos, todavía viva y palpitante en los corazones de quienes eligen escuchar. La práctica de meditar en su palabra no es una mirada casual sino una inmersión deliberada. El Salmo 119 nos ofrece un vistazo al corazón de David, quien declaró: meditaré en tu palabra todo el día. Estas palabras no se refieren solo al acto de leer las Escrituras, sino a un estado constante de contemplación, donde la esencia misma de la palabra de Dios se convierte en parte de tu ser interior. En esta declaración, David revela el poder transformador que encierran las Escrituras. Meditar en la palabra es permitir que eche raíces en tu vida, dejarla habitar en tus pensamientos, convertirse en una luz que te guíe cuando el camino que tienes por delante no parezca claro. Cada vez que abres la Biblia, estás entrando en un espacio sagrado, una conversación divina donde Dios te habla directamente. Pero, ¿con qué frecuencia pasamos por alto esta invitación en el frenesí de nuestra vida diaria? Las distracciones del mundo nos alejan y las exigencias de nuestro tiempo dejan poco espacio para la quietud. Sin embargo, el llamado a meditar en su palabra permanece constante, esperando pacientemente a que respondamos. Cuando reservamos el tiempo, cuando elegimos abrir las páginas de la Biblia y permitir que sus palabras nos invadan, invitamos la presencia de Dios a nuestras vidas de una manera profunda y profundamente personal. La meditación es más que simplemente leer, se trata de reflexión, de dejar que las palabras penetren en lo más profundo de tu ser. No basta con absorber pasivamente las palabras. La verdadera meditación requiere compromiso, una quietud tranquila donde permites que las Escrituras te hablen. Es aquí, en el silencio de tu alma, donde comienzas a escuchar el susurro de la voz de Dios. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de penetrar el corazón y discernir pensamientos e intenciones.
Aquí es donde ocurre la transformación, no en el mero conocimiento, sino en el encuentro profundo y personal con la palabra viva. Cuando medites en las Escrituras, no busques solo los versículos que traen consuelo, sino también aquellos que desafían y convencen. La palabra de Dios no solo está destinada a calmar el alma, también está destinado a refinar y purificar. Hay versos que pueden inquietarte, que pueden causarte incomodidad, pero estas son precisamente las palabras que conducen al crecimiento. Al meditar en estas escrituras desafiantes, permite que Dios moldee su vida de acuerdo con su voluntad. Puede que estos versículos no siempre sean fáciles de entender, pero ahí radica el misterio, la invitación a profundizar en el corazón de Dios, a comprender su naturaleza y sus planes para tu vida. Es fácil, en el ajetreo de la vida moderna, desconectarse de la palabra. Pero cuando tomas la decisión consciente de priorizar las Escrituras, comienzas a crear un espacio para que Dios hable en cada aspecto de tu existencia. La Biblia se convierte no solo en un libro en un estante, sino en un documento vivo que da forma a tu visión del mundo, que informa tus decisiones y que nutre tu alma de una manera que nada más puede hacerlo. Cuando te tomas un tiempo diariamente para leer, reflexionar y meditar en las Escrituras, estás alimentando tu espíritu con la verdad de quién es Dios y quién eres tú en Él. A través de esta práctica meditativa, comienzas a ver el mundo a través del lente de las Escrituras. Empiezas a reconocer la mano de Dios en los acontecimientos de tu día, a escuchar su voz en los momentos tranquilos de tu vida. La palabra de Dios llega a ser más que simples palabras en una página, se convierte en el filtro a través del cual ves el mundo, el fundamento sobre el cual construyes tu vida. La misteriosa belleza de esta práctica es que, con el tiempo, cuanto más meditas en la palabra, más te sintonizas con la voz de Dios. Es como si su palabra se convirtiera en parte de ti, entretejida en el tejido mismo de tu ser. Da forma a tus pensamientos, guía tus acciones y llena tu corazón de paz. Cuanto más te sumerges en su palabra, más te encontrarás caminando en alineación con su voluntad. En este espacio sagrado de meditación, descubres que la palabra de Dios no es solo para el pasado, es por hoy, por ti, en este momento. Es un mensaje que continúa desarrollándose, revelando nuevas capas de comprensión a medida que creces en tu relación con Él. Cuando haces de la práctica de meditar en su palabra un hábito diario, comienzas a desbloquear los misterios del reino, recibiendo sabiduría divina que te guiará a través de los desafíos de la vida. Entonces, al abrir la Biblia, acérquese a ella con reverencia. Permite que las palabras penetren profundamente en tu alma, sabiendo que a través de esta práctica te acercas más a Dios. La Biblia no es solo un libro, es el mismísimo aliento de Dios, vivo y activo, esperando hablar a tu vida. Cuando meditas en su palabra, invitas a lo divino a tu mundo y, en esa sagrada comunión, eres nutrido, transformado y renovado. En la quietud de la noche, cuando los pensamientos y miedos se arremolinan en la mente, a menudo hay un anhelo de compañerismo, comprensión y conexión. En el laberinto de la vida, es fácil sentirse aislado, preguntarse si alguien realmente comprende sus luchas, su viaje y los anhelos más profundos de su corazón. Pero la verdad permanece, Dios nunca tuvo la intención de que sus hijos caminaran solos por este camino. Desde el principio, Él nos diseñó para la comunidad, para el compañerismo. La fuerza que se encuentra al caminar junto a otros de la misma fe es un don profundo y misterioso, que sirve como fuente continua de aliento y apoyo. La iglesia primitiva, como se ve en el libro de los Hechos, sirve como modelo divino para la vida de compañerismo. En Hechos 2:42, se nos dice que los primeros creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Este pasaje es más que un relato histórico, es un vistazo al alma de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo.
La iglesia primitiva no se reunía simplemente como una formalidad, se unieron porque había un entendimiento compartido de que algo más grande estaba obrando, una presencia divina que los unía, haciéndolos más fuertes en su caminar individual con Dios. En esta comunidad, pudieron animarse unos a otros de maneras que solo el verdadero compañerismo puede ofrecer. El simple acto de partir el pan juntos, compartir comidas, conversaciones y tiempo, era una práctica espiritual profunda. Fue un recordatorio de que la vida, en toda su complejidad, se vive mejor cuando se comparte con los demás. Los vínculos formados en estos momentos no eran solo sociales, sino sagrados, ya que servían para fortalecer su relación con Dios. Pero en el mundo moderno es fácil olvidar la importancia de ese compañerismo. La vida se ha vuelto cada vez más acelerada, llena de distracciones y exigencias que nos alejan unos de otros. Es tentador retirarse al aislamiento, creer que el camino de la fe es algo que se debe recorrer solo. Sin embargo, esta es una falacia peligrosa. El mundo puede tratar de convencerlo de que los logros personales, el éxito y el individualismo son las metas más elevadas, pero la sabiduría de las Escrituras pinta un cuadro diferente. La Biblia nos llama a abrazar la comunidad, a encontrar fortaleza unos en otros y a edificar el cuerpo de Cristo. En comunión, recordamos nuestro propósito compartido. Cuando caminas junto a otros que comparten la misma fe, no estás simplemente intercambiando bromas, estás participando en un intercambio divino. Hay un intercambio de aliento, de oraciones, de testimonios que inspiran y elevan. En estos momentos, recuerdas que no estás solo en tus luchas, dudas o alegrías. Hay una conexión más profunda en juego, una que trasciende la mera interacción humana y toca lo divino. Esta conexión no es unilateral. El compañerismo es un lugar donde prospera la rendición de cuentas. En comunidad, no solo te apoyan sino que también te desafían. Es aquí, entre hermanos creyentes, donde estás llamado a crecer, a estirarte y a ser responsable de tu caminar con Dios. Estamos llamados a afilarnos unos a otros, así como el hierro se afila con el hierro. Esta es la belleza del compañerismo, es un lugar de crecimiento mutuo, donde nos animamos unos a otros a buscar a Dios de manera más apasionada, más profunda y más fiel. A través de la sabiduría compartida de los demás, tu propia fe se fortalece. La fuerza que se encuentra en la comunidad va más allá del mero estímulo, es una fuente de protección. En el cuerpo de Cristo hay seguridad. Los peligros del mundo disminuyen cuando estamos rodeados de personas que pueden orar por nosotros, apoyarnos y guiarnos. El enemigo busca dividir, aislar y debilitar, pero el compañerismo nos une de una manera que ningún poder puede romper. En presencia de los creyentes, encuentras una fortaleza, hecha de amor, oración y la presencia compartida de Dios. La iglesia, en su forma más auténtica, no es un edificio sino una reunión de corazones. Es un lugar donde el pueblo de Dios se reúne, no solo para recibir, sino para dar. La fuerza del compañerismo no se encuentra en el tamaño del grupo sino en la profundidad de la conexión. Ya sea a través de grupos pequeños e íntimos o de congregaciones más grandes, la esencia de la verdadera comunidad reside en el vínculo que comparten los creyentes. Es en estos espacios donde el amor de Dios se hace tangible, donde la presencia de Dios se siente en la unidad de su pueblo. Cuando te conectas con compañeros creyentes, ya sea en persona o a través de comunidades en línea, estás accediendo a una fuente eterna de aliento y motivación. En un mundo que a menudo se siente desconectado, el cuerpo de Cristo ofrece un lugar de pertenencia, un refugio contra las tormentas de la vida. Aquí no solo se te recuerda quién eres en Dios, sino también la gran nube de testigos que te han precedido. El compañerismo sirve como un recordatorio constante de que eres parte de algo más grande, algo eterno.
Entonces, permanecer cerca de Dios no es solo una búsqueda individual, es comunal. Es dentro de la comunidad de creyentes donde se encuentra fuerza para el viaje, sabiduría para el camino a seguir y aliento para los días de duda. El diseño de Dios para su pueblo es uno de interconexión, de vida compartida y de fe compartida. A través del compañerismo, se le recuerda que nunca está solo. Los misterios del amor y el propósito de Dios se revelan no solo en la soledad sino en la presencia de otros que caminan a tu lado, cada uno de ustedes reflejando la luz de Cristo al otro. En esta comunión, descubres que la presencia de Dios no es solo algo que buscas de forma aislada, sino algo que experimentas en la comunidad de su pueblo. Es a través de las relaciones que construyes, las oraciones que compartes y las vidas que tocas que llegas a conocerlo más profundamente. Dios, en su infinita sabiduría, ha diseñado esta comunión para que sea un medio para sostenerte y fortalecerte mientras caminas por la vida. Entonces, permanezcan en comunidad, permanezcan conectados y observen cómo Dios obra de maneras misteriosas y poderosas dentro de su cuerpo. Hay una fuerza misteriosa que da forma a nuestras vidas de maneras que no podemos comprender completamente, una fuerza que, cuando se abraza, tiene el poder de acercarnos a Dios de maneras que trascienden la comprensión humana. Esta fuerza es la obediencia, no simplemente el acto de seguir órdenes, sino una confianza profunda y sagrada que transforma nuestros corazones. Es fácil hablar de nuestro amor por Dios, pero ¿con qué frecuencia nos detenemos para reflexionar verdaderamente sobre la profundidad de ese amor? Porque el amor, en su forma más verdadera, no se expresa simplemente en palabras, sino en la obediencia silenciosa e inquebrantable al llamado de Dios. El viaje de la obediencia comienza con una elección única, aparentemente pequeña, pero crece hasta convertirse en un camino que conduce a algo mucho más grande. En el Evangelio de Juan, Jesús habla claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Estas palabras no son una exigencia dura ni una expectativa lejana. Más bien, son una invitación, un susurro que nos llama a acercarnos, a alinear nuestro corazón con su voluntad. El llamado a obedecer no se trata de seguir reglas por miedo, sino de confiar en la bondad de un Dios que nos ama sin medida. Es una elección de entregar nuestra voluntad a la suya, de soltar las cosas que aferramos con fuerza y colocarlas en sus manos. La obediencia, entonces, se convierte en fruto de la confianza. Así como un árbol da frutos después de ser nutrido y cuidado, así también nuestra confianza en Dios da frutos de obediencia. Cuanto más llegamos a conocerlo, más nos damos cuenta de que sus caminos son más elevados, sus propósitos son mayores y su amor es inquebrantable. En los momentos tranquilos en los que luchamos con las decisiones que tenemos ante nosotros, la obediencia es la respuesta silenciosa que nos susurra: confía en mí y yo te guiaré. Considere la historia de Abraham, un hombre cuya obediencia cambiaría para siempre el curso de la historia. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su amado hijo Isaac, Abraham no dudó. No cuestionó los motivos de Dios ni se preguntó acerca de su razonamiento. El corazón de Abraham estaba tan alineado con la voluntad de Dios que su obediencia se convirtió en un testimonio de la profundidad de su confianza. La historia es a la vez misteriosa y profunda. ¿Qué obligaría a un padre a sacrificar a su propio hijo? Solo cuando comprendemos la profundidad de la confianza entre Abraham y Dios comenzamos a vislumbrar la increíble fe que sustentaba su obediencia. Cuando Abraham levantó el cuchillo, listo para obedecer el mandato de Dios, los cielos se abrieron y la voz de Dios lo detuvo. Ahora sé que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. En ese momento, la obediencia se convirtió en el canal a través del cual se cumplió la promesa de Dios a Abraham. Se hizo un pacto, no simplemente por las acciones de Abraham,
sino porque sus acciones revelaron la profundidad de su confianza en el plan divino. Fue esta confianza, manifestada a través de la obediencia, la que le permitió experimentar una cercanía con Dios que pocos han conocido. La relación entre confianza y obediencia no se limita a las páginas de las Escrituras antiguas. Continúa hablándonos hoy, invitándonos a confiar en Dios con nuestros deseos más profundos, nuestros mayores temores y nuestras decisiones más difíciles. Cada acto de obediencia es un paso más hacia Dios, una elección deliberada de alinear nuestro corazón con el suyo. La obediencia, en este sentido, no es un acto de trabajo pesado o de legalismo, sino de libertad. Es una entrega que conduce a una comprensión más profunda del amor y el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando elegimos la obediencia, elegimos la intimidad con Dios. Es a través de esta obediencia que entramos en el misterio divino de su voluntad, donde nuestro corazón comienza a latir al ritmo del suyo. Empezamos a comprender que sus mandamientos no son gravosos, sino más bien el camino hacia la paz y la plenitud. Al caminar en obediencia, descubrimos que sus caminos son siempre buenos, siempre correctos y siempre perfectos. Pero la obediencia no siempre es fácil. A menudo nos llama a dar un paso hacia lo desconocido, a correr riesgos y a ir más allá de los límites de lo que nos resulta cómodo. Exige que dejemos de lado el control y confiemos en el tiempo y el plan de Dios. En momentos de incertidumbre, la obediencia puede parecer un acto de fe, pero es en esos momentos cuando la presencia de Dios se vuelve más tangible. Cuando nos rendimos, permitimos que Dios nos guíe en formas que no podemos prever, llevándonos a experiencias que profundizan nuestra relación con Él. Esta obediencia no es una decisión única, sino un proceso continuo, una elección diaria de entregar nuestra voluntad a la de Dios. Cada día, en los momentos tranquilos y en los ruidosos caos de la vida, estamos llamados a elegir la obediencia. Con cada elección, nos acercamos más al corazón de Dios. Y a medida que lo hacemos, el fruto de nuestra obediencia crece, acercándonos al propósito divino que Él ha puesto ante nosotros. La obediencia, entonces, no es solo un requisito, es un regalo. Es a través de la obediencia que revelamos los misterios del amor, la gracia y el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuanto más confiamos en Él, más nos alineamos con su voluntad y más profundo se vuelve nuestro vínculo con Él. En esta danza divina de confianza y obediencia, nos acercamos cada vez más al corazón de Dios, donde su amor y gracia fluyen libremente, transformando nuestras vidas de maneras que no podemos comprender plenamente. Hay un antiguo misterio entretejido en el tejido de nuestra vida diaria, un secreto escondido a plena vista, esperando a aquellos que estén dispuestos a buscarlo. Es el misterio de la adoración, no como un ritual o un deber, sino como un encuentro divino que transforma la esencia misma de nuestro ser. La adoración, entendida en su sentido más verdadero, no se limita a un tiempo o lugar específico, es una invitación continua a habitar en la presencia del Todopoderoso. Una postura constante del corazón que trasciende lo ordinario y nos lleva a la comunión con lo divino. El mundo muchas veces nos distrae con su ruido, sus exigencias y sus distracciones. Atrae nuestra atención desde todas direcciones y, en este caos, a menudo se pierde la verdadera naturaleza de la adoración. Sin embargo, Dios nos llama a una forma diferente de vivir, una que esté impregnada de adoración constante, no solo en los momentos en que estamos reunidos con otros en una iglesia o en un espacio sagrado, sino en cada momento de nuestra existencia. La adoración es un estilo de vida, un ritmo que late en nuestros corazones, una canción que resuena en cada uno de nuestros pensamientos y acciones. Es fácil confundir la adoración con una mera expresión de alabanza durante un servicio dominical. Pero la verdadera adoración va mucho más allá de los confines de un edificio o de un tiempo determinado.
Es una elección vivir con un corazón constantemente vuelto hacia Dios, un corazón que reconoce su valor en cada momento. La adoración es una declaración de que Dios es digno de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestra propia vida. Es decir, con cada respiración, Dios, eres digno de todo lo que tengo para ofrecerte. Ya sea cantando himnos, sirviendo a los demás o simplemente descansando en su presencia, la adoración es el acto de dar nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Esta es la esencia de la verdadera adoración, ofrecer todo nuestro ser a aquel que nos creó, sabiendo que, al hacerlo, nos alineamos con el propósito divino que Él ha establecido para nosotros. Pero ¿por qué la adoración tiene tanto poder? ¿Por qué tiene la capacidad de acercarnos tanto al corazón de Dios? Es porque en la adoración renunciamos a nuestras distracciones y nos concentramos únicamente en Él. En esos momentos de adoración pura, cuando nuestros corazones no están distraídos, entramos en la presencia misma del Creador. Es en ese espacio sagrado donde podemos soltar todo lo que nos aleja de Él. En el silencio de la adoración, nuestros corazones son transformados, refinados y realineados con su perfecta voluntad. El poder de la adoración radica en su capacidad de acercarnos a Dios, pero también hay un misterio más profundo en juego. A medida que nos acercamos a Él en adoración, comenzamos a reflejar su corazón. Nuestros deseos pasan de lo temporal a lo eterno. Las cosas de este mundo que alguna vez atrajeron nuestra atención se oscurecen a la luz de su gloria. Mientras adoramos, nuestros corazones se alinean más con el suyo. Comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos y nuestras acciones fluyen de un corazón que está profundamente en sintonía con su amor y propósitos. La adoración es el puente entre lo finito y lo infinito. Es la llave que abre la puerta a una intimidad más profunda con Dios, un lugar donde nuestras almas encuentran descanso en su presencia. En estos momentos, experimentamos algo más profundo de lo que las simples palabras pueden expresar, una conexión que trasciende lo físico y toca la esencia misma de quienes somos. Es aquí donde nuestras vidas se transforman, no por cualquier cosa que hagamos, sino porque permitimos que Dios sea quien Él es, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro sustentador. En un mundo que exige tanto de nosotros, es fácil olvidar el poder de la adoración. Sin embargo, es en estos tranquilos momentos de alabanza que recordamos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. La adoración nos permite ver más allá de la superficie de nuestras luchas y pruebas diarias, para reconocer que hay algo más grande en juego. Es en la adoración que experimentamos un sabor de lo eterno, un vislumbre de la gloria que nos espera. A medida que cultivamos un corazón de adoración, comenzamos a ver los frutos de esta transformación en nuestras vidas. Nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos se alinean más con el corazón de Dios. La adoración se convierte no solo en un momento, sino en una forma de vida, un recordatorio constante de que nuestras vidas no son nuestras sino que pertenecen a aquel que nos creó. Es a través de este estilo de vida de adoración que nos acercamos más a Dios y nos parecemos más a Él cada día que pasa. La invitación a adorar no es solo un llamado a cantar o alabar, es un llamado a vivir con un corazón siempre en sintonía con la presencia de Dios. Es un llamado a dejar de lado las distracciones que nos alejan y centrar nuestra atención en aquel que es digno de toda alabanza. La adoración no es solo un acto, es una forma de ser, un reconocimiento constante de que Dios es digno de nuestras vidas. Y a medida que vivimos de esta manera, nos acercaremos cada vez más al corazón de Dios, experimentando su presencia en formas que nunca creímos posibles. En el silencio, en la quietud, en el ajetreo de la vida, la adoración es la invitación constante a entrar en su presencia y a vivir en la verdad de quién es Él.
Es en este espacio sagrado donde encontramos la cercanía a Dios que nuestras almas anhelan, una cercanía que solo se encuentra en el acto de adoración. En conclusión, permanecer cerca de Dios no es una idea abstracta ni un deseo pasajero. Es un estilo de vida que implica la oración diaria, el constante alimento de su palabra, el compañerismo con los demás, la obediencia a su voluntad y un corazón que rebosa de adoración. A medida que des estos pasos, te encontrarás cada vez más cerca del Todopoderoso y experimentarás su presencia en formas que transformarán cada parte de tu vida. La belleza de permanecer cerca de Dios es que no es solo un esfuerzo de una sola vez, es un viaje continuo. Cuanto más lo busques, más descubrirás que Él siempre está cerca, listo para guiarte, consolarte y fortalecerte. Entonces, da el primer paso hoy, acércate a Dios, y Él se acercará a ti.